A partir del número 32 del Catecismo de la Iglesia Católica analizaremos, porque están no explícitamente, pero lo que dice que se puede conocer a Dios a través del movimiento, de la contingencia, del orden, de la perfección del mundo, está aludiendo a lo que son las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Por eso hoy vamos a leer y explicar un poquito las 5 vías de Santo Tomás de Aquino de acceso a Dios y otros argumentos que se han dado a lo largo de la historia para el conocimiento de Dios por medio de la razón, a través de las cosas creadas, dice también el Catecismo, pero ya desde el Vaticano I, Vaticano II ratificado el Catecismo, nosotros podemos conocer con certeza a Dios, que no podemos entrar en relación con Él, de intimidad, sin la revelación, es decir, sin la autocomunicación de Dios. Libro de la Sabiduría, capítulo 13, los versículos 1 al 9. Dice así: Son necios por naturaleza todos los hombres que han ignorado a Dios y no han sido capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa y a los luceros del cielo, regidores del mundo. Sí, cautivados por su hermosura, los creyeron dioses. Sepan cuánto los aventaja su Señor, pues los creó el mismo autor de la belleza. Y si los asombró su poder y energía, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo. Pues por la grandeza y hermosura de las criaturas, se descubre por analogía a su Creador. Con todo, estos merecen un reproche menor, pues a lo mejor andan extraviados buscando a Dios y queriéndolo encontrar. Dan vueltas a sus obras, las investigan y quedan seducidos por su apariencia, porque es hermoso lo que ven. Pero ni siquiera estos son excusables, porque si fueron capaces de saber tanto que pudieron escudriñar el universo, ¿cómo no encontraron antes a su Señor? Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos el saber obrar, animados de este mismo Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar siempre de su consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces, voy a compartir ahora lo que vamos a ver en el día de hoy. Ya les he dicho, vamos a seguir con el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 32 del Catecismo de la Iglesia Católica, que vamos a desarrollar lo que se conocen como las vías, las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, que en definitiva es lo que está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 32. Vamos a leerlo para que así vean cómo se va indicando en este recuadro, en esta tabla, las 5 vías de Santo Tomás de Aquino y después las vamos a leer una por una. Aquí está resumido desde el punto de partida, lo que se llama el principio metafísico, la imposibilidad, y digo principio metafísico porque no es un principio físico, es más allá de la física, eso es lo que se llama metafísico. Nosotros a veces pensamos en términos físicos porque estamos acostumbrados, ¿verdad?, a eso, pero no es así en la mentalidad medieval, que se crea lo que se llama una mentalidad metafísica, porque quiere descubrir el ser y la esencia de las cosas, no analizarlas solamente como hace la ciencia hoy experimental, físicamente, biológicamente, químicamente,
en su descripción minuciosa, cómo se componen, de qué elementos, eso es lo que hace la ciencia en el día de hoy, sino en lo que es y lo que corresponde a la esencia, al ser, a lo que hace que las cosas sean y sean lo que son. Eso es el principio metafísico. La imposibilidad de las series al infinito es la misma estructura y al final la afirmación de que ese primer motor o primera causa eficiente, que es causa de todas las causas, llamamos Dios, dirá Santo Tomás. Entonces vamos a leerlo, para que así ustedes también de primera mano tengan contacto con ese gran doctor de la Iglesia, que es Santo Tomás de Aquino. Pero antes vamos a leer el Catecismo. ¿Qué es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica? En el número 32, que dice así. Por eso hemos leído este texto del Libro de la Sabiduría, porque es uno a los que alude el Catecismo para fundamentar bíblicamente lo que está ahora afirmando. Dice el número 32, que habla sobre el mundo y dice: a partir del movimiento, ya tenemos ahí el primer cuadro, y del devenir, de la contingencia, ya tenemos ahí otro cuadro, la contingencia, el tercero, del orden y la belleza del mundo, el cuarto, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Es lo que nos está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Y después lo va a fundamentar bíblicamente diciendo que San Pablo afirma, refiriéndose a los paganos, que lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. ¿Cómo se lo manifestó si no se ha revelado? Y son paganos y no pueden creer. Pues ahora dice San Pablo en la carta a los romanos, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, es decir, a través de su creación. Su poder, y se deja ver no solamente su existencia y a Dios como creador de sus obras, sino su poder eterno y su divinidad. Es decir, que también se puede descubrir la naturaleza de Dios a través de sus obras. Y eso es lo que el Libro de la Sabiduría dice por la analogía. ¿Analogía por qué? Porque la semejanza de Dios está impresa en sus obras. Él es el autor, como el artista deja algo de sí en el cuadro que está pintando, o en la poesía que está creando, o en la canción que está componiendo. Deja algo de sí. Y por eso, desde las obras, por ejemplo, si uno escucha una de las sinfonías de Beethoven, pues algo de Beethoven está reflejado en esas sinfonías. Si alguien ve un cuadro de Van Gogh o el Goyo, algo de su personalidad, de su ser, deja en la obra que está haciendo. Por eso la analogía, pero evidentemente no vemos al autor en el cuadro, en la obra, pero sí vemos algo de él. Y desde la obra podemos decir algo de su personalidad, de su manera de ser, de lo que ha querido comunicarnos o de la experiencia que ha podido estar detrás de ese cuadro, de esa poesía, de ese libro, de esa obra musical que se nos transmite. Por eso no es indiferente hoy mismo, ¿verdad? Cuando hay alguien, todo ese rock duro, nosotros, ¿por qué nos cuesta asimilarlo? Y porque hay violencia ahí detrás, hay algo que nos dicen con esa música, hay algo de rebelión en esa música, ¿verdad? Bueno, por eso lo mismo Dios ha dejado su impronta en la creación, y eso es la analogía. Podemos desde la creación llegar a saber algo sobre Dios y decir algo sobre Él. San Agustín también cita el Catecismo en el número 32, dice: interroga a la belleza de la tierra. Ya lo leí, pero lo vuelvo a leer para pasar a las 5 vías ahora. Interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo, interroga a todas estas realidades, todas te responden: ve, nosotros somos bellas,
Su belleza es su proclamación. Estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza? No sujeta a cambio. Es San Agustín en el Sermón 241 y en las Confesiones. Pues vamos a ver ahora, al principio, en número 32, el Catecismo dice que a partir del movimiento, del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Y ahí se está refiriendo a las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, que en la Suma Teológica, en la primera parte, cuestión segunda, se plantea y se pregunta sobre la existencia de Dios, en el artículo 3. La pregunta que hace Santo Tomás es si existe o no existe Dios, y él siempre empieza por las objeciones. Por lo tanto, el ateísmo y aquellos que no creen en Dios no es una cuestión moderna solamente, sino que se ha dado también desde los inicios de la humanidad, que queda también documentada y que nosotros sepamos, incluso en la filosofía antigua griega, también están estas posiciones materialistas que niegan la existencia de Dios, o en este caso de los dioses. Lo que van a negar a muchos no es tanto la existencia de Dios, sino de los dioses, para poder hablar también de un único Dios desde la filosofía. Entonces dice, ¿cuáles son las objeciones por las que parece que Dios no existe? Santo Tomás pone 2, que en su tiempo le parecían las más representativas seguramente. Dice, una es un poquito complicada de existir, no me voy a parar en ella, pero sí va en un elemento, sí es bastante importante, porque todavía ese elemento existe hoy como el argumento que algunos dan a valer para negar la existencia de Dios, que es la experiencia del mal, del dolor y del sufrimiento en el mundo. Dice, si uno de los contrarios es infinito, el otro queda totalmente anulado. Esto es lo que sucede con el nombre Dios al darle el significado de bien absoluto. Dios es un bien absoluto. Entonces dice, si existe Dios, pues no tendría que existir ningún mal, porque Él es el bien absoluto, dice, ¿verdad? El hecho de que exista mal en el mundo, dice, es un indicio de que Dios no existe. Esta es una de las objeciones que pone Santo Tomás para la no existencia de Dios, porque el mal es contrario a Dios, que es un bien infinito, y todo, por lo tanto, tendría que ser bien en lo que vemos. La segunda objeción dice, lo que encuentra su razón de ser en pocos principios no se busca en mucho. Dice, parece que todo lo que existe en el mundo, y supuesto que Dios no existe, encuentra su razón de ser en otros principios. Pues lo que es natural encuentra su principio en la naturaleza. Lo que es intencionado lo encuentra en la razón y voluntad humanas. Así pues, no hay necesidad alguna de acudir a la existencia de Dios. Y vemos que también es un principio que aluden también los que no creen en Dios en el día de hoy. Lo que se encuentra una causa, lo que procede de un principio que puede responder a lo que estamos viendo, como las ciencias naturales, si se sabe explicar la fórmula, la ley por la que se rige un determinado fenómeno o una determinada realidad, entonces dicen ellos, no hace falta ir más allá para encontrar una explicación última. Entonces dice, contra esto, y en primer lugar, ¿qué hace Santo Tomás? ¿Pone la razón? No, pone la Biblia, la palabra de Dios. ¿Y eso por qué lo insisto? Porque hay algunas confesiones cristianas, ¿verdad?, que achacan a que en el medioevo se razonaba para ir a Dios, pero no se basaba en la Biblia. Entonces Santo Tomás dice, contra esto, dice, yo afirmo lo que dice el Éxodo 3:14 de la persona de Dios, que dice, yo soy el que soy. Y entonces parte de la revelación de Yahvé con el significado de yo soy el que soy, es decir, el que tiene la existencia, el que es, y por lo tanto puede dar el ser. Y ahí viene la primera respuesta o la primera vía
de Santo Tomás de Aquino. Dice, respondo ahora, la existencia de Dios puede ser probada de 5 maneras distintas. Cuando habla puede ser probada, no significa una prueba científica, sino una prueba de la razón. Y esa ahí dice, la primera y la más clara, y ahí en el cuadro va a explicar ahora la del movimiento, que está esquematizada en ese primer cuadro de la diapositiva o del PowerPoint que ustedes están viendo, que es esta parte de aquí. Dice, la primera y más clara es la que se deduce del movimiento. No estoy hablando solamente del movimiento del caminar o del rodar o del movimiento que está, pero eso es una imagen de un movimiento más profundo. Dice, pues es cierto, y lo perciben los sentidos, que en este mundo hay movimiento. Eso no se puede negar, las cosas se mueven. Y todo, dice, lo que se mueve es movido por otro. De hecho, nada se mueve, a no ser que en cuanto potencia esté orientado a aquello para lo que se mueve. Entonces aquí Santo Tomás usa 2 conceptos metafísicos, que es la de la potencia y el acto. La potencia y el acto lo va a explicar con ejemplos para que se pueda entender. Por eso va más allá de lo físico, es algo que se relaciona con lo metafísico. Después ya lo explicaremos un poquito. Si resulta un poquito complicado, no se preocupen, porque a lo mejor es la primera vez que ustedes escuchan esto. Por su parte, quien mueve está en acto, pues mover no es más que pasar de la potencia al acto. Que dice, ¿qué es el movimiento? Pasar de la potencia al acto. En mí hay potencia. ¿La potencia qué significa? ¿Cómo lo traducimos? Posibilidad. Yo tengo posibilidad ahora de levantarme y ponerme a caminar, pero ahora en acto estoy sentado, ¿verdad? Pero en potencia me levanto, me puedo levantar. Eso es la potencia, la posibilidad. La potencia, dice, no puede pasar a acto más que por quien está en acto. Dice él, por ejemplo, y ahora pone un ejemplo para que lo entendamos un poquito mejor. El fuego en acto está caliente, ¿verdad? Sino que pongan la mano encima. Hace el fuego, que en acto está caliente, hace que la madera, que en potencia está caliente, porque la madera está fría en sí misma, en potencia está caliente, pase caliente en acto. Hay un agente que está en acto que hace pasar al acto a otro agente que está en potencia, pero si no entra en contacto con este otro agente que está en acto, pues no puede realizar su posibilidad. De este modo, dice, la mueve y la cambia. Si yo quemo la madera, empieza ya a estar caliente, se mueve, su estatus de estar frío o templada, la temperatura, va a pasar a caliente. ¿Por qué? Porque el fuego es la que la ha hecho pasar a ese estado en acto. Pero no es posible, dice, que una cosa sea lo mismo simultáneamente en potencia y en acto. El fuego no puede estar a la vez caliente y frío. La madera no puede estar a la vez caliente y fría, es lo que está diciendo. Solo lo puede ser respecto a algo distinto. Por ejemplo, otro ejemplo, lo que es caliente en acto no puede ser al mismo tiempo caliente en potencia, pero sí puede ser en potencia frío. Igualmente, es posible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo, o que se mueva a sí mismo, es imposible. Así, todo lo que se mueve necesita ser movido por otro. Pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro. Y este por otro. Dice, este proceder no se puede llevar indefinidamente, porque no se llegaría al primero que mueve, y así no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Después lo voy a explicar refiriéndose a Dios. Por ejemplo, un bastón no se mueve nada si no es movido por la mano. Y la mano no mueve un bastón si no es la mano de un ser humano. Y un ser humano
no se mueve si no ha sido antes engendrado por otro ser humano. ¿Ven? Y así la cadena se va retrotrayendo hacia atrás. Por lo tanto, es necesario llegar a aquel motor al que nadie mueve. En este, todos reconocen a Dios. Por lo tanto, aquí Dios sería el motor, a quien nadie mueve, porque es acto puro. En él se da todo el ser en su plenitud. Y eso referido a la creación está significando que Dios es el creador de todo. Que el movimiento, es decir, el ser, tiene un inicio. Y es el inicio del haber pasado de la nada al ser, y eso es la creación. El primer movimiento es el paso de la nada es nada, no existe, pero no puede venir de la nada algo, si no hay alguien que tiene la existencia en sí misma y no se la ha dado nadie a él, y ese es Dios, es lo que se está refiriendo Santo Tomás. Vayan tomando notas si es muy complicado para ustedes, pero creo que la lógica es bastante férrea y es bastante imponente, si uno tiene la mentalidad metafísica, ¿verdad? A veces para algunos no es fácil, porque es un lenguaje nuevo, pero creo que es muy importante, estas vías son casi irrefutables, es muy difícil desmontarlas. La segunda vía, que dirá de la causa eficiente. La tercera vía para mí es la más importante, la más irrefutable, que es por la contingencia. Pero la segunda es la que se deduce de la causa eficiente. Dice, pues nos encontramos que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Sin embargo, no encontramos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo, es decir, yo no me he dado la existencia a mí mismo, es lo que está diciendo. Pues sería anterior a sí mismo, si yo me hubiese dado la existencia a mí mismo, yo existiría antes que yo mismo, es lo que está diciendo, ¿no? Dice, eso es imposible. En las causas eficientes, de nuevo, no es posible proceder indefinidamente hacia atrás, porque en todas las causas eficientes hay orden. La primera es causa de la intermedia, y esta, sea una o múltiple, lo es de la última, puesto que si se quita la causa, desaparece el efecto. Si yo no hubiese tenido abuelos, yo no existiría. Si mis abuelos no hubiesen existido, no existiría yo. Existiría otra persona de otros abuelos, ¿verdad? Pero no yo. Es casi evidente. Si en el orden de las causas eficientes no existiera la primera, no se daría tampoco ni la última ni la intermedia. En otras palabras, que si no hubiese un ser eterno que existe desde siempre y que tiene toda la posibilidad de darle la perfección del ser con todo lo que conlleva las cosas, sería imposible que existiera nada. Nos está diciendo. Si hay, después vamos a hablar del concepto de ahora ya, el concepto de participación. Todo lo que hay en el mundo participa, en cierta manera, de algo que se encuentra en una manera plena en Dios. Por ejemplo, la bondad, la belleza, el amor, la justicia, la paz, la mansedumbre. Todo eso que podemos llamar cualidades se encuentran en manera excelsa. Nosotros podemos cosas, pero Dios es omnipotente. Nosotros podemos hacer actos buenos, pero el único bueno, y lo dice también Jesús, ¿quién es? Dios. Por eso cuando dice maestro bueno, solo Dios es bueno, porque nosotros participamos de la bondad de Dios, porque Él es el que ha dado esa riqueza al ser de cada uno de nosotros con la posibilidad, ¿verdad?, de hacer también obras buenas. Entonces, dice, la primera causa de la intermedia es lo que decíamos. En efecto, si en las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente. En consecuencia, no habría efecto último ni causa intermedia, y esto es absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario admitir una causa eficiente primera, y todos las llaman Dios. En otras palabras, que si no hubiese Dios, habría nada. Así de sencillo.
si yo, por el hecho de que hay cosas, que existen, tengo que decir que hay alguien que ha existido siempre, y ese es al que decimos Dios. Entonces, algunos dicen, a mí me resulta muy interesante esa pregunta, pero bastante ingenua, ¿no? ¿Y a Dios quién lo ha creado? Es que en el momento que tú me estás haciendo esa pregunta, ya me está diciendo, si a Dios lo ha creado alguien, ya no es Dios, alguien ya le ha dado el ser. Es decir, es un ser increado que tiene el ser por sí mismo y que por lo tanto puede crear de la nada fuera de sí mismo. La tercera, y eso es aquí la tercera vía, de los seres necesarios y de los seres contingentes o posibles. La tercera vía es la que se deduce a partir de lo posible y de lo necesario. Y dice así, encontramos que las cosas, para mí esta es la más importante, encontramos que las cosas pueden existir o no existir. Es lo que les he estado diciendo. Yo puedo existir o no existir, es indiferente. Lo que solemos decir, ¿verdad? Todos somos necesarios, pero ninguno es imprescindible. El único imprescindible es Dios, que es el ser necesario. Y en él se identifica la necesidad y lo imprescindible, ¿ve? Pero nosotros no somos imprescindibles, pero para Dios, a lo mejor sí ha querido que nuestra existencia sea necesaria. Ahí está la dificultad. Yo soy contingente, puedo o no puedo ser, pero existo. Pero esa existencia no depende de mí, yo no soy necesario por mí mismo, sino que mi necesidad me viene ¿de quién? De alguien que me la ha dado, que me la ha concedido. Entonces, pues, dice, encontramos que las cosas pueden existir o no existir, pues pueden ser producidas o destruidas. ¿Cómo yo percibo lo que puede existir o no? Que lo que hoy existe, mañana ya no existe. Y consecuentemente es posible que existan o que no existan. Es imposible que las cosas sometidas a tal posibilidad existan siempre. Si yo soy contingente, no puedo existir siempre. Lo que está con la posibilidad de no existir, no puede existir siempre ni desde siempre. El mismo Sol, parecería que la vida de la Tierra y de los planetas alrededor del sistema solar dependen de él. Si el Sol deja de existir, se autodestruye, como se está pensando que puede ocurrir con miles de millones de años, significa que también es contingente, ¿verdad? Pues lo que lleva en sí mismo la posibilidad de no existir, en un tiempo no existió. Si puede no existir, es que no existió en un tiempo. Si pues todas las cosas llevan en sí mismas la posibilidad de no existir, y eso es todo lo creado lleva en sí mismo la posibilidad de dejar de existir un día, hubo un tiempo en que nada existió, pero si esto es verdad, tampoco ahora existiría nada, puesto que lo que no existe no empieza a existir más que por algo que ya existe. Si pues nada existía, es imposible que algo empezara a existir. En consecuencia, nada existiría. En otras palabras, de la nada no puede venir el ser. Es imposible, es un absurdo, es una contradicción en términos. Y esto es absolutamente falso. Luego, no todos los seres son solo posibilidad. Significa eso que si hay algo que existe, es porque tiene que haber un ser necesario, no contingente, que ha existido desde siempre, y que no solamente eso, sino que tiene la posibilidad de dar la existencia a todo lo que existe, nos está diciendo Santo Tomás. Sino que es preciso algún ser necesario. Todo ser necesario encuentra su necesidad en otro o no la tiene. Por otra parte, no es posible que en los seres necesarios se busque la causa de su necesidad, llevando este proceder, mi necesidad, yo soy un ser que decía necesario, pero esa necesidad, ¿viene de mí mismo o me la ha dado otro? Ahí está la cuestión. Evidentemente no me la ha dado yo mismo, sino que me la ha dado otro. Y así no se puede llevar indefinidamente, como quedó probado al tratar de las causas eficientes. Por lo tanto, es preciso admitir
algo que sea absolutamente necesario, algo que sea absolutamente necesario, cuya causa de su necesidad no esté en otro, no es necesario porque alguien le ha dado ese ser necesario, sino que él sea causa de la necesidad de los demás. Y dice, y a este todos le dicen Dios. Esta para mí es el argumento, yo diría, más fuerte de Santo Tomás de Aquino, y de este dependen también todos los otros. Es el argumento que llamamos de la contingencia. Nadie es necesario, ni nada de lo que existe tiene su necesidad en sí mismo, sino que alguien le ha dado esa necesidad. En el momento en que decimos alguien que tiene su necesidad en sí mismo y no la ha recibido de nadie, ese ya es Dios, que es el que le ha dado la existencia necesaria a todas las cosas. Y tenemos aquí la cuarta vía. En la cuarta vía, que es los grados de perfección, y de ahí viene también la doctrina de la participación, porque la perfección se da en distintos grados en la realidad. Por ejemplo, la bondad se da en distintos grados en los distintos seres humanos, unos son más buenos que otros, ¿verdad? O hacen más actos buenos que otros. Dice, la cuarta vía se toma de los grados que se encuentran en las cosas, pues se encuentran en las cosas algo más y menos bueno, más verdadero, más noble, y así otras cosas semejantes. Pero este más y este menos se dice de las cosas en cuanto se aproximan más o menos a lo máximo. Y esto, vuelvo a repetir ese pasaje de aquel joven o rico que se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, y Jesús le remite a lo máximo de la bondad. ¿Quién es? ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Nuestra bondad es participación de la bondad suprema de Dios, y ese es el concepto también platónico de la participación, que aquí Santo Tomás aplica, también porque pasa a través de Aristóteles. Así, caliente se dice de aquello que se aproxima más al máximo calor. Y hay algo, por tanto, que es verísimo y óptimo y nobilísimo, ya los superlativos, lo más bueno, lo más noble, lo más verdadero. Y en consecuencia es el máximo ser, pues las cosas que son máximamente verdaderas son máximamente seres. La verdad al final se identifica con el ser. Como dice en la segunda, la metafísica, se está refiriendo a Aristóteles. Pero lo que es máximamente tal en algún género es la causa de todas las cosas que son de ese género, como el fuego, que es el máximo calor, es causa de todos los calores. Aquí podemos remitirnos que el calor viene también del Sol, ¿verdad? La temperatura de nuestro planeta Tierra y de los planetas alrededor del Sol se mide en referencia al calor que le está el Sol. Del mismo modo hay algo que en todos los seres es causa de su ser, de su bondad y de cualquier otra perfección. En otras palabras, si yo soy bueno es porque estoy participando de la bondad de Dios. Si yo soy o conozco la verdad, estoy participando del máximo de realidad del ser de Dios. Si yo estoy viviendo cualquier otra perfección o virtud, siempre será en referencia a Dios. Y a este dice, del que participamos todos, de su bondad, de su amor, de su justicia, de su misericordia, de su compasión, etc., pues a este le llamamos Dios. La quinta vía. La quinta vía se deduce a partir del ordenamiento de las cosas. Pues vemos que hay cosas que no tienen... Y esta vía, avanzo, que se parece mucho a un argumento que se ha atribuido a la modernidad y que se ha desarrollado en el campo protestante sobre todo, pero yo creo que ya está aquí en Santo Tomás, que es el argumento del diseño inteligente. Ese argumento del diseño inteligente, que se desarrolla ahora con los criterios de la ciencia actual, pero que Santo Tomás en esta quinta vía ya está aludiendo a él, como veremos, lo voy a leer.
Dice, la quinta se deduce a partir del ordenamiento de las cosas. Hay orden en el mundo. Pues vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales, y que obran por un fin. En otras palabras, el animal. El animal obra por un fin en lo que hace, pero está regido no por su pensamiento, sino por su instinto. Por ejemplo, lo que se llama el equilibrio ecológico, pues también se está organizado hacia un fin. De hecho, la teoría de la evolución nos está diciendo que también que todo se va encaminando hacia un ser que es superior, que es el ser humano. Hasta ahora, pues ahí está la evolución del ser humano, y el ser humano es el que ahora hace evolucionar el mundo y lo hace cambiar con sus descubrimientos, y ese cambio lo estamos percibiendo en el último siglo, sobre todo a través de la tecnología, por ejemplo, pero es todo hecho ya por una inteligencia humana. Entonces dice, esto se puede comprobar observando cómo siempre o a menudo obran igual para conseguir lo mejor. En la naturaleza hay una constancia en el obrar de la materia, de la vida vegetal, de la vida animal, para conseguir siempre lo mejor para la especie. De donde se deduce que para alcanzar su objetivo no obran al azar, y ahí está diciendo, si se dirigen hacia un fin, no obran al azar, hay un orden, hay un orden que se repite continuamente. Entonces dice, eso es signo de que no hay un azar, sino que hay algo pensado que le da ese orden y esa finalización. Es un ser pensante, un ser inteligente, sino que intencionadamente, parece como que están obrando intencionadamente para conseguir ese fin. Las cosas que no tienen conocimiento no pueden obrar intencionadamente, porque no tienden al fin sin ser dirigidas por alguien con conocimiento inteligente. Tienden al fin porque son dirigidas por alguien con conocimiento e inteligencia, como por ejemplo dice la flecha por el arquero. Si viene una flecha, es que hay un arquero que ha lanzado esa flecha, ¿no? Por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin. Le llamamos Dios. Hay alguien que dirige todas las cosas, es decir, todo el universo. Nosotros cuando hablamos de cosas concretas, por ejemplo la del arquero, nosotros ya sabemos, hay una flecha, hay un arquero detrás. Ahora, hay un orden en el universo, hay unas leyes en el universo, sin esas leyes el universo no se mantendría y no perseguiría y no cumpliría sus fines, cada uno en su ámbito. Entonces es porque hay alguien fuera del universo que está llevando a cabo, y eso es lo que hoy se ha llamado el diseño inteligente. Cosas que no son inteligentes se mueven hacia un fin. Y una de las cosas mucho más evidentes hoy es el ADN, por ejemplo, el ácido desoxirribonucleico, donde está toda la información de lo que nosotros vamos a ser. Ya está como en un mapa de nuestras características físicas, que si se les deja desarrollarse, pues ahí estamos cada uno de nosotros, pero el diseño ya está en una célula. Es increíble. ¿Y quién le ha dado ese diseño? Y no es el diseño de mi padre y de mi madre, es un diseño distinto, ya desde el inicio. Es muy interesante, y eso es lo que llaman el diseño inteligente. No puede darse si no hay una inteligencia que ha programado, vamos a decir, de una manera hoy, dado que estamos con computadoras que se programan para que realicen ciertas funciones y actividades. Detrás de una computadora, que ya se llama inteligencia artificial, sabemos que hay una inteligencia humana, porque la materia no puede darse a sí mismo la persecución de finalidad, pero si hay una inteligencia, sí lo puede realizar. Muy bien, pues aquí tenemos las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, que espero que no haya sido muy arduo para ustedes todo esto, pero ahí queda una vía final y una objeción final que también hay que tenerla en cuenta, que es la fundamental. Si Dios es bondad y si Dios es omnipotente, ¿por qué existe el mal en el mundo? Y así dirá a las objeciones
finalmente responde. Dice, escribe Agustín en el Inquiridio, Dios, por ser el bien sumo, de ninguna manera permitiría que hubiera algún tipo de mal en sus obras, a no ser que, por ser omnipotente y bueno, del mal sacara un bien. Es la primera respuesta que se ha dado sobre la existencia del mal y cómo Dios, bondadoso y omnipotente, no elimina el mal. Entonces dice, eso no sería posible y que no correspondería a la bondad y a la omnipotencia de Dios si no fuese sino para sacar un bien. Dice, y esto pertenece a la infinita bondad de Dios, que puede permitir el mal para sacar de él un bien. Y eso también nosotros ya lo conocemos, ese argumento. El mismo San Pablo dirá que todo es para el bien de aquellos que aman a Dios. Pero eso no significa que no se puede reflexionar de una manera más intensa sobre el mal en el mundo, porque hay distintos tipos de males o distintas realidades a las que se le llama mal, y no son males en sí mismos, sino que forman parte del proceso de la creación y del proceso de la perfección y de dirigirse hacia un fin del mundo entero. Por ejemplo, las catástrofes naturales no son males en sí mismos, sino que forman parte del proceso de la creación y de la evolución del cosmos. Lo que es malo es cuando estas catástrofes naturales afectan al hombre de una manera que amenazan su vida y que provocan dolor y que le provocan sufrimiento, ¿verdad? Porque el hombre no ha sabido defenderse o organizarse para poder afrontar este tipo de lo que conocemos nosotros catástrofes naturales, que no son catástrofes, sino que simplemente es movimiento y creación en movimiento, dinámica, que sigue su proceso de perfeccionamiento y de dirigirse a una finalidad determinada, que es la que Dios le ha puesto. Es muy interesante un libro de Teilhard de Chardin, un jesuita que hablaba de esta finalidad en la creación, Teilhard de Chardin, que intenta recoger la bondad de la teoría de la evolución, que algunos se escandalizaron, pero es muy bonito, como dice, toda la creación se dirige hacia Cristo, y Cristo va a recapitular todas las cosas en el sentido paulino y las va a presentar a Dios. Entonces él veía la teoría de la evolución como ese proceso de que todo se va dirigiendo en un movimiento de evolución, con la culmen el hombre, y que el hombre va a dar la posibilidad de que toda la creación vaya hacia Dios en un pensamiento también paulino. Interesante el fenómeno humano de Teilhard de Chardin, un sacerdote jesuita, muy interesante. Entonces, ahí tenemos las 5 vías, con alguna alusión también al sufrimiento humano, diciendo que si existe el dolor, eso no va contra la bondad y la omnipotencia de Dios, sino que tiene que ser necesariamente porque de ese mal Dios quiere sacar un bien. Acabo con recomendación de algunos libros que nos pueden ayudar. Yo se los pongo así. Uno, desde el punto de vista psicológico, La presencia ignorada de Dios, Viktor Frankl. Viktor Frankl es un judío que desde un campo de concentración y el significado y el sentido de la vida, descubre cómo el sentido de la vida ayudaba a aquellos que eran presos en los campos de concentración, y ahí dice, Dios entra a formar parte de ese sentido de la vida y que ayuda a luchar en la vida por un sentido. La presencia ignorada de Dios, psicoterapia y religión, desarrollado por Viktor Frankl. Un libro pequeñito que puede ser interesante leer. Hay un libro que se dice Cuestiones de ciencia y religión, de varios autores, Peter Harrison, que relata cómo se ve hoy esa relación y cómo ha surgido la relación ciencia-Dios a lo largo de la historia. Dice, en los últimos años las relaciones entre ciencia y religión han sido objeto de una renovada atención. Los desarrollos en física, biología, neurociencias han revitalizado los debates sobre la naturaleza de la vida y de la realidad última.
El presente libro ofrece una exhaustiva introducción a las relaciones entre ciencia y religión y analiza la influencia de la religión, miren, analiza la influencia de la religión en los orígenes y el desarrollo de la ciencia. O sea, la ciencia moderna surge en relación movida por la religión, no en contra y en oposición, como se piensan algunos. Las reacciones religiosas al darwinismo y el vínculo entre ciencia y secularización. También incluye presentaciones en profundidad de cuestiones actuales con perspectivas derivadas de la cosmología, la biología evolutiva, la psicología, la bioética. El volumen se redondea con reflexiones filosóficas sobre las conexiones entre ateísmo y ciencia, la naturaleza del conocimiento científico y religioso y la conjugación de acción divina y libertad humana. Es un libro un poquito ya más, quizás esos jóvenes que se preguntan estas cosas y tienen ganas de profundizar, pues también sería. Otro libro que no se lo aconsejo a algunos si son muy sensibles a la herejía y a la heterodoxia, pero si saben sacar lo bueno de lo malo, es un libro muy interesante, muy bueno, prefaciado por el cardenal Martini, de Vito Mancuso. Este es en italiano, pero existe la traducción. Sobre todo, el tema que interesa aquí es el del alma y la inmortalidad del alma, y cómo desde la espiritualidad del alma en el ser humano se puede llegar a afirmar también la existencia de Dios. Se llama, de Vito Mancuso, El alma y su destino. Existe la traducción, he visto en español en Amazon, El alma y su destino. Repito, ¿por qué digo que es heterodoxo? En cuestiones del infierno, del demonio, de la existencia de los ángeles, etc. Lo analiza de una perspectiva filosófica, evidentemente. Él llega a sus conclusiones que no son muy ortodoxas, no son no muy, sino para nada ortodoxas, pero creo que es muy importante todo el desarrollo desde la evolución. Dice cómo en las etapas evolutivas hay pasos que no se explican si no hay una intervención de la obra creadora de Dios, y entre ellas es el alma. El alma vista también y descubierta como espiritual y por lo tanto también inmortal. A veces el ateísmo viene que nos hacemos falsas imágenes de Dios. Entonces hay un libro muy chiquito que es bueno, de espiritualidad también, que ayuda también para que nosotros nos liberemos de las falsas imágenes de Dios, de Carlos Vallés, que se titula Dejar a Dios ser Dios. Son lecturas complementarias, estamos viendo el catecismo, ¿verdad? Pero son obras de la misma. Otro libro más ameno, que también pueden leer sus hijos, sobre cuestiones de ciencia y de Dios y del ateísmo, de Manfred Luz. Este existe en inglés también, en alemán y en español, que se titula Dios, una breve historia del Eterno. Dios, una breve historia del Eterno. Es un libro ameno, muy bien escrito. Dice este hombre, él es psiquiatra, pero tiene también licenciatura en teología, y ha indagado mucho la obra histórica. Entonces está este libro, Dios, una breve historia del Eterno. Dice él que para escribir este libro, como todos los que escribe, ha escrito otro libro que se titula El escándalo de los escándalos en la Iglesia, también muy interesante. Y dice, yo le he preguntado para que me revisen este libro a dos tipos de personas. Dice, una son a los historiadores y la otra, dice, a mi peluquero. Entonces, como para decir, para verificar que históricamente está bien fundado, y por el otro lado, para verificar que lo que aquí se escribe se entiende, todo el mundo lo puede entender. Está representado en la figura del peluquero, a la que se le cuentan todos los problemas en Alemania, y aquí en la cultura americana también, ¿no? Al peluquero se le habla de todo, por eso dice, le he consultado estos dos libros para que me los revisen a estos dos tipos de personas. Entonces, como me han dicho los dos que sí se entiende, entonces ya lo he podido editar. Un libro un poquito ya más teológico, de revisión filosófico, que es sobre el Tratado de la Trinidad, de Walter Casper, ya para los más que quieran profundizar. Es cardenal ahora y estuvo mucho tiempo encargado del ecumenismo y el diálogo interreligioso en la Iglesia, que llegaron en su época, creo, a un acuerdo, ese acuerdo
de dos acuerdos protestantes católicos sobre el tema de la justificación por medio de la fe y las obras, que hoy se ve de otra manera a cuando lo formulaba Lutero, el Dios de Jesucristo, que la primera parte de este libro se refiere a la existencia de Dios por la razón natural, siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica, evidentemente, pues él lo desarrolla sobre el ateísmo y los argumentos de la existencia de Dios. Es un poquito más elaborado y complicado, digo, para personas que estén estudiando teología más profundamente. El Dios de Jesucristo.